Gran parte de la población, hay más de 4 millones de trabajadores informales en la Argentina, se quedan muy atrás de la inflación y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Sobre todo teniendo en cuenta que los sectores informales son mayoritariamente sectores de clase media baja y baja, es decir, la base de la pirámide. Llega Alberto Fernández y el mandamiento que tiene Alberto Fernández es dar vuelta a esta situación, porque esa es la base electoral del oficialismo, del peronismo, y especialmente en el Gran Buenos Aires. Y fíjense lo que ha ocurrido desde que llega Alberto Fernández en diciembre de 2019 hasta el último mes registrado por el INDEC, que es abril pasado, siguen cayendo otro 22,5% el salario real de los trabajadores informales. Es decir, el derrumbe en este segmento muy importante de la pirámide socioeconómica continúa y continúa de manera muy acelerada. De hecho, si uno ve el acumulado 2018-2023 hasta abril pasado, bueno, la caída es histórica, es más de 43%, casi la mitad, casi 50% de caída del salario real informal de los sectores no registrados. Esto es lo que explica que la pobreza siga creciendo aceleradamente, es decir, son trabajadores, hay un empleo que ha crecido en los últimos 3 años respecto a lo que era 2018-2019, pero ha crecido fundamentalmente el empleo informal. Ahora, los salarios de esos empleados informales o no registrados ha seguido cayendo a un ritmo muy vertiginoso. Y eso es lo que está erosionando, bombardeando, ya desde el 2021, hemos visto la elección del 2021 con el oficialismo, la base electoral del peronismo, que nunca se había encontrado en una situación donde hubiera un ajuste sobre los salarios reales de su base electoral, los que están en la clase media, baja y baja, de esta magnitud. Bueno, ¿qué ha pasado con el resto de los trabajadores? Todos son datos oficiales del INDEC, tanto los datos de inflación como los datos de salario que estamos mostrando, y el salario real es justamente deflactar el salario por la inflación. Eso es lo que da el poder adquisitivo de los salarios. Bueno, fíjense la evolución del salario real privado registrado. Estos son los trabajadores, entre comillas, privilegiados, aquellos que están en relación de dependencia, en una relación salarial registrada. Tienen obra social, tienen vacaciones, aguinaldo, obviamente todos los aportes previsionales para una jubilación futura. Bueno, en los 2 últimos años del gobierno de Macri, de que estalla la crisis en abril de 2018, cae fuertemente el salario privado registrado, el salario real, el poder adquisitivo de estos salarios, cae 17%. Otra de las cosas que sepulta electoralmente las chances en su momento de Macri. Macri perdió en primera vuelta, no hubo balotaje. Perdió directamente en primera vuelta y en agosto del 2019 se comió una paliza histórica que ya lo condenaba a que no iba a seguir en el gobierno. Bueno, ¿qué ha pasado en los 3 años y medio del gobierno de Alberto Fernández? Esto es hasta abril. Bueno, sigue cayendo, no se logra recuperar el salario real de los trabajadores registrados en blanco del sector privado, pero cae mucho menos, cae 1,4%. Igualmente, Alberto Fernández había llegado con el mandato de dar vuelta a esto. Y no solamente esto no se dio vuelta, sino que se profundizó un poquito más. Por eso, hoy estamos con un salario real, un poder adquisitivo de los trabajadores privados formales o registrados que está 18% abajo de lo que era a fines de 2017, principio de 2018. Bueno, y finalmente, ¿qué pasa con los empleados públicos? Fíjense que en el caso de los empleados públicos, de nuevo, sufrieron una caída muy grande del salario real en los 2 últimos años del gobierno de Macri, 2018-2019, 18% de caída, corriendo muy atrás de la inflación, y se acomodaron en esa caída con una pérdida de casi 1% en lo que va del gobierno de Alberto Fernández. Es decir, no se recuperó esa caída, tampoco se profundizó. Pero visto desde la sociedad, también de los propios empleados públicos, bueno, están hoy casi 19% abajo su poder de compra, su salario real, respecto a lo que era principios de 2018. ¿Por qué muestro esto? Bueno, porque claramente este es el dato fundamental que de alguna manera limita cualquier chance del oficialismo en esta elección. Y uno dice, bueno, ¿y qué pueden hacer de ahora en adelante para mejorar esta situación?
Sobre todo, vuelvo a la primera de las placas, la de los trabajadores informales. Y uno tiene la impresión de que no pueden hacer mucho. Es decir, en todo caso, lo que pueden hacer, no digo acá a 40 días, sino a octubre, es tratar de evitar que esta caída del salario real de los trabajadores se profundice mucho más. Sobre todo porque estamos viendo a partir de abril que se profundiza la caída del salario real, porque desde abril empezamos a tener tasas de inflación del 8,4%, del 7,8%. Vamos a ver este mes de junio seguramente arriba del 6%, muy por arriba de los salarios, sobre todo informales. Entonces, el objetivo de máxima, no diría de mínima, hoy del peronismo y del oficialismo, del Ministerio de Economía, es evitar una crisis que espiralice la inflación y profundice mucho más esta situación que se ha venido dando en los últimos 5 años.